Vayan al final del capítulo 1 del libro de Jonás y vean el versículo 17. Jonás 1:17, vamos a leer el versículo 17, vamos a transicionar al capítulo 2 y vamos a leer hasta el versículo número 3, del 1 al 3. Y dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y a la corriente, y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Oremos. Dios santo, tu palabra es perfecta y viva y tiene el poder para hacernos sabios por medio de la fe y la sabiduría en Cristo. Revívenos pues, Dios, que tu palabra encuentre un suelo fértil en nuestro corazón en esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos para su gloria y honra. Amén. Cuando la tempestad llega a nuestra vida, cuando la tempestad llega a nuestra vida, es necesario, es indispensable para el creyente que recordemos que hay alguien que está a cargo, que hay alguien que está en control de la situación. ¿Verdad? Aquí en Jonás hemos visto, ¿verdad? El capítulo, hemos pasado un buen tiempo en el capítulo 1 y hemos visto que la palabra de Dios vino al profeta, el profeta decidió irse por su propio camino, el Señor lo ha buscado y ahora lo ha traído a este punto en su vida. Los marineros le arrojaron sobre la borda porque esto fue lo que el profeta les dijo que había que hacer para que ellos pudieran salvarse, la vida de uno por la de los otros, ¿no? Vimos que esto nos muestra un ejemplo, una ilustración de la oficina del sustituto. El Señor Jesús, vimos la última vez cómo hace alusión a Jonás. Y dice que así como Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del monstruo marino, dice el Nuevo Testamento, de la misma manera el Hijo del Hombre, ¿verdad?, será sepultado, ascenderá a los rincones más recónditos de la tierra a proclamar victoria y resucitará al tercer día. Hemos visto esto. Pero lo que busco hacer es conectar este libro de una manera práctica en nuestras vidas. Vemos cómo el mundo lidia con el sufrimiento, ¿no? Vemos cómo el mundo responde al sufrimiento. Muchos tienen buena constitución y son optimistas, pero al final de cuentas sus esperanzas están puestas en cosas vanas, en cosas que no son ciertas. Tienen esperanza en la esperanza en sí, pero no saben, no tienen certeza. Se mantienen positivos, pero la realidad es diferente, como dijo un
autor americano, ¿verdad? A los hechos no les importan nuestros sentimientos. Y contrario a lo que el televangelista nos dice, ¿verdad? Nuestras palabras no crean la realidad. Por mucha fe que usted tenga, si a Dios no le place, usted no se va a sanar. Entonces, ¿qué pasa cuando nos embiste, no? Cuando nos traga la ballena o el pez del sufrimiento. ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos? Aquí en Jonás podemos observar las proezas de un Dios que es soberano. Y es la intención del autor de la Biblia revelarnos a este Dios vivo y que está en control de su creación. Contrario a lo que los teístas dicen, ¿no? Que sí, hay un creador que creó, ¿verdad?, al mundo y como el que crea el reloj, le da cuerda y lo echa a andar, pero es todo lo que hace. Pero la Biblia nos muestra a un Dios que está vinculado, está profundamente hasta el detalle más íntimo de nuestras vidas, está involucrado en su creación. Que no hay partícula molecular de este mundo que no esté bajo el control absoluto y dominio de este Dios. Ahora la idea de un Dios soberano para aquel que no es creyente, para aquel que vive una vida de rebelión, no es una fuente de confort, no es una fuente de aliento, no les trae paz, al contrario. Pero para el creyente, para aquel que profesa fe, esta realidad es indispensable. Dije, ¿cómo entonces podemos lidiar, verdad? ¿Cómo podemos afrontar cuando llega la adversidad? Cuando llega la llamada en medio de la noche y se nos dice que se ha muerto alguien que amamos, un ser querido. O cuando el doctor nos da ese diagnóstico que no queremos escuchar, ¿verdad? Cáncer. O cualquier otra enfermedad terminal, ¿no? ¿Cómo, pues, puede el hombre de Dios afrontar estas cosas? Cuando el pez de la adversidad, cuando sentimos que la muerte nos traga vivos. Aquí vemos que el profeta, el pez se lo traga, ¿verdad? No dice que es una ballena, todos hemos pensado, vimos los dibujitos cuando fuimos a la escuela dominical, ¿no? La ballena y Jonás. No sabemos, pero es probable que haya sido una ballena. El punto es que se lo traga. Pero lo interesante es que el profeta, a pesar de ser tragado por el pez, él no desciende sin esperanza. No desciende sin esperanza. A pesar de todo, el profeta permanece consciente del hecho que hay un Dios que controla todo. Entonces él, en medio de su angustia, invoca el nombre de este Dios que él sabe y conoce. Él sabe que
Hay un propósito aquí que está siendo ejecutado. Es decir, él entiende que las circunstancias que lo rodean no son el producto de la suerte o del azar o del destino. Él entiende que no es que está enfrentándose a los caprichos de la mar o de un pez que se le antojó comérselo. Pero al contrario, él sabe que hay un poder supremo que está detrás de todo esto. Y es un entendimiento básico, pero es uno que ha sido desarraigado de la conciencia de nuestros hijos. Porque en los sistemas seculares académicos la historia de Jonás es puesta en ridículo. Se ve como un cuento de hadas. Se ve como una imposibilidad física, ¿no? Oh, ¿cómo es posible que un pez se vaya a tragar a un hombre sobreviva 3 días? Es una analogía, es una fábula. Es una historia moralística, ¿no? Desde pequeños se nos enseña que hay historias, hay fábulas que nos dan una enseñanza, lo que dicen los maestros, una moraleja, ¿no? Pero esto no es una historia, no es un cuento de hadas, no son los cuentos de Pulgarcito. Este es un hecho histórico, un hecho real, con consecuencias e implicaciones eternas. Al profeta, el saber que hay un Dios soberano le da esperanza. Y a pesar de que este pez se lo tragó y se lo llevó al fondo de la mar, aún allí él está consciente de que hay un Dios vivo que puede salvarle. Entonces él empieza a pedir, empieza a suplicar, empieza a llamar, a clamar a ese Dios que es soberano, e incluso sobre la vida de ese pez, e incluso sobre las profundidades de ese mar. Cuando el pez y la ballena del dolor y el sufrimiento nos embiste, es indispensable el saber que incluso cuando nada tiene sentido, que hay un propósito que está siendo ejecutado y que podemos hallar refugio en la palabra de aquel que tiene nuestras vidas en sus manos. Eso es lo que significa caminar por fe. No es que dejamos de sentir, ¿verdad? No es que nos volvemos estoicos y ponemos nuestro pecho erguido y no sentimos nada. No, es que a pesar de lo que sentimos, a pesar del dolor y la angustia que nos abruman, aún confiamos. Aún creemos. Es bueno saber para el hombre. Es bueno saber para el hombre es bueno saber que nuestras vidas no son el producto ni están a la merced de la suerte o de los caprichos de un mar enfurecido. Es bueno saber que hay un valor a nuestras vidas y ese valor trasciende más allá del valor orgánico o composición química de nuestros cuerpos, ¿no? Alguien dijo que el valor químico de un cuerpo humano no se remonta a más de $20. Vimos durante la Segunda Guerra Mundial qué sucede cuando se remueve ese valor
intrínseco que tiene la vida del ser humano, cuando se remueve la imagen de Dios de la conciencia del ser humano. Vimos que los nazis hacían lámparas de la piel de los judíos que tenían tatuajes bonitos, porque se les había enseñado que los judíos no eran humanos completos, sino que una categoría de infrahumanos. Hacían jabón de la piel de ellos y del pelo de ellos hacían cintas para los zapatos, agujetas. Es lo que sucede cuando removemos de la conciencia del hombre que el hombre es más que una composición de químicos, ¿no? Que el hombre es más que una célula súper desarrollada, que algo más para el hombre, que el hombre tiene un valor más que eso, trascendental, porque es alguien que lleva la imagen y semejanza del Dios vivo. Pero todo eso se remueve de la conciencia del joven ahora en día en los sistemas públicos de educación. ¿Cómo van a hablar, cómo van a llamar, cómo van a clamar en el Dios en el cual no creen? La mamá se pregunta por qué Pepito no está interesado en la escuela dominical. Cuando Pepito recibe una endoctrinación semanal secular, se le dice que Jonás es un cuento de hadas, que Jesús es una idea muy bonita, pero es todo lo que es. Deseos. Si el valor de un ser humano solo depende de su composición química o aporte a la sociedad, entonces, ¿para qué arriesgar la vida tratando de salvar la vida de un ser humano, no? Pero todavía tenemos ese instinto que no necesitamos que alguien nos diga cuando vemos a una persona en peligro, en necesidad, en peligro de muerte, ¿verdad? Inmediatamente, de manera inconsciente, reaccionamos a salvar esa vida. ¿Por qué? Porque sabemos que es alguien que está hecho a la imagen y semejanza del Dios vivo. El respeto y amor por la vida, el respeto y el amor por la vida del ser humano realmente no corresponden con el paradigma de la evolución del hombre, ¿verdad? Porque si es cierto que el hombre evolvió, ¿verdad? Si es cierto que el hombre evolucionó, si es cierto que el hombre viene de los changos y que simplemente somos genes súper desarrollados, ¿cuál es la importancia entonces del hombre? Y alguien se preguntará, ¿y esto qué tiene que ver con Jonás y el pez, no? Tiene todo que ver, porque aquí lo que vemos es un hombre que clama al Dios de la creación, un hombre que tiene fe en el Dios vivo y soberano y que espera de este Dios la salvación. La pregunta ¿es esto cierto o no? La pregunta es, ¿qué sucederá cuando crucemos el umbral de esta vida? Porque la verdad tenemos que aceptar que en 50 años ninguno de nosotros vamos a estar aquí. Quizás él, si Dios le permite, o ella. Pero el resto de nosotros no vamos a estar aquí. La pregunta es, ¿a dónde vamos a estar? ¿Y qué va a suceder? ¿Vamos a entrar a las fauces de la muerte con la fe de Jonás? ¿O vamos a entrar a las fauces de la muerte con la fe del ateísta o del evolucionario? Porque
Porque si eso es así, pues yo les aconsejo que mejor se salgan de la iglesia ahorita y vayan a comerse algo muy sabroso, porque esto es todo lo que tienen, ya no hay nada más. Están perdiendo su tiempo. Pero sabemos que es cierto, ¿no? El texto nos dice bien claro que es el Señor quien dispone al pez, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Simple, ¿no? Que Dios le dice al pez, ve, trágate aquel, y va y se lo traga. Nos parece hasta increíble, ¿no? Pero aquí no en tantas palabras, en simples palabras vemos la supremacía del Dios vivo, ¿no? Se ve la soberanía total y control de Dios. Dice, ve y trágate aquel. Y el pez hace lo, ¿verdad? Más obediente que Jonás. Sí, gracias. ¿Verdad? Todo el universo, toda la creación hace lo que debe de hacer. Es el corazón del hombre que no se somete a Dios. Pero aquí vemos a un Dios que persigue al hombre, ¿no? A Dios que va a quebrantar a este varón. Y es importante que veamos que esta situación Dios la ha creado para traer arrepentimiento al corazón de este hombre. ¿A cuántos de nosotros necesitamos eso, no? Si no fuese por esas tormentas con las que Dios nos azota, ¿no? Si no fuese porque Dios de alguna manera ilustrativa nos ha tragado con el pez de la angustia y la enfermedad o del cáncer, no pudiésemos entender, ¿verdad? No dobláramos rodillas, si no fuese porque Él de manera precisa y de manera objetiva nos persigue. Aquí vemos un clásico ejemplo de la dispensación divina anteponiéndose a la voluntad de la criatura, ¿no? La soberanía de Dios también nos es presentado una silueta mesiánica y la gracia de Dios que escucha y lleva al hombre al arrepentimiento, ¿no? La condición del profeta ilustra la condición del hombre ante un Dios que es santo, cuya justicia no podemos satisfacer. Solo la gracia puede salvarnos. ¿Cuántas veces Dios nos pone en una cama de hospital para que nos arrepintamos, no? Recuerdo unos meses atrás que fui a ver al cónsul de mi país, muchacho joven, y empezamos a platicar y me dijo, le empecé a platicar de mi cáncer y él me empezó a platicar de una necrosis pancreática que le dio, es decir, se le murió el páncreas, así nomás se le murió. Estuvo al borde de la muerte. Pero es interesante que este hombre, el testimonio de él era que Dios lo había sanado. Le dije, mi testimonio no es que Dios me ha sanado, mi testimonio es que Cristo murió por mis pecados. Es una gran diferencia pasar por esa experiencia y no aprender nada, ¿verdad? Pensar que lo que significa que Dios nos sana es que Dios nos aprueba. Muchas veces es lástima lo que Dios nos tiene. Entonces Dios me dio la oportunidad de explicarle que lo que importa no es que nuestro cuerpo son sanados, sino que nuestras almas son sanadas. Como le digo yo a la gente siempre, mi testimonio es el mismo, es un antiguo de 2000 años.
que el Hijo de Dios murió en esa cruz por mis pecados. Ese es mi testimonio. Esta vida no vamos a escapar, ¿verdad? No vamos a poder escapar, pasar por el umbral de la muerte, a menos que Cristo venga. De otra manera vamos a pasar por ahí. Entonces el punto no es que seamos sanados del cuerpo, sino que seamos sanados del alma. El problema del hombre es el pecado, ¿verdad? El cáncer del pecado que tiene 100% de mortalidad. ¿De qué le sirve a una persona que sea sanada de cáncer y viva 100 años y cuando se muere se va al infierno como quiera? Tenemos que aprender a pensar en términos bíblicos. Pero ¿cuántos de nosotros Dios nos ha puesto en una cama de hospital para que podamos clamarle a Él, verdad? Aquí vemos a este profeta que es literalmente tragado por un pez, llevado a las profundidades del mar, y desde ahí Jonás clama al Dios vivo y el Dios vivo le escucha. Y vamos a ver cómo después de esto Dios le usa para proclamar su salvación a sus enemigos, ¿no? Así que vamos a continuar, si el Señor lo permite, la próxima vez con la oración de Jonás. Hay muchas cosas ahí que son muy buenas para nosotros de entender, pero por lo tanto vemos que se nos dice que en mi angustia, dice Jonás, clamé al Señor y Él me respondió. Yo puedo identificarme con eso. En mi angustia he clamado al Señor y Él me ha escuchado. Porque Él es el Dios que es tardo para la ira y pronto a dar misericordia, como les dije la última vez. Esta es la historia de un Dios cuyo interés no es la venganza, sino que la salvación. ¿Verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Edifícalos, Señor, y ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén.